Hoy en esta segunda clase de introducción a la Biblia vamos a darle continuidad a cómo o a la metodología que Dios usó para que nos llegara la revelación. En ese sentido, nos falta hablar de sueños, éxtasis, rema, logos, demás, los elementos. Bueno, antes de los elementos está la voz audible, luego están los elementos de la naturaleza y se cierra con la profecía. ¿Te gusta estudiar la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta Teología desde la perspectiva del Pastor Cuello. Tiene el propósito, no de egoísta, sino de acelerar el propósito de Dios para tu vida. Y con todos nosotros, el Pastor Cuello. Agradecemos al Señor una vez más que nos da la oportunidad de poder estar reunidos para aprender de su divina palabra. Hoy en esta segunda clase de introducción a la Biblia vamos a darle continuidad a cómo o a la metodología que Dios usó para que nos llegara la revelación. En ese sentido, nos falta hablar de sueños, éxtasis, rema, logos, demás, los elementos. Bueno, antes de los elementos está la voz audible, luego están los elementos de la naturaleza y se cierra con la profecía. Y luego vamos a dar una pincelada. Bueno, una pincelada, nos vamos a tocar ampliamente lo que sería el tema de la inspiración. Ahí vamos a ver tres elementos básicamente. Número uno, el concepto de la etimología de la palabra inspiración. Número dos, cómo se da la inspiración. Y número tres, cómo nos llegó la inspiración. Que la mayoría de las personas desconocen cómo se da el proceso de la inspiración. La mayoría manejan el término de inspiración, incluso otros, un porcentaje un poco mayor, pero manejan el concepto de cómo nos llegó la inspiración, pero muy pocas personas saben cómo se da la inspiración. De manera que son los puntos que hoy vamos a tocar. Volviendo al primer punto, a la continuidad de la metodología que Dios usó para traer la revelación. En este sentido, estoy hablando de todo lo revelado, para que quede claro, de todo lo revelado, de todo lo que Dios habló. En ese mismo le hablemos de sueño. Yo creo que todos, es muy raro que un hermano de la iglesia no maneje, aunque sea de manera llana, el concepto de que Dios revela y habla a través de los sueños. Sí. En la antigüedad, eso no fue la excepción. Incluso tenemos varios casos en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, el caso de José, el caso de Jacob, el caso del mismo Faraón, el caso del rey Abimelech. ¿Recuerdan cuando quería tomar la esposa de Abraham? El caso del Faraón de Quito, el caso, por ejemplo, del panadero, el copero, en fin, el caso de Nabucodonosor en el libro de Daniel. La Biblia está llena de ese elemento de sueño. Ahora, ¿cómo se da el sueño? Sería la parte interesante, porque ya es incuestionable que Dios habla a través de los sueños. Y decía en la antigüedad, con relación a los elementos o a la información que Dios está revelando, no era la excepción. Entonces, ¿cómo se produce el sueño? Recuerden que así como la visión física es parte normal del ser humano, asimismo el sueño es parte del ser humano, es una función que utiliza el cuerpo para descansar. ¿Y cómo se da el sueño? El sueño, decía, es un estado de descanso donde el cuerpo físico está descansando, pero hay una parte del ser humano que no está en descanso, en la parte del sueño. Por ejemplo, decía, el cuerpo físico está en descanso, la parte consciente está descansando, pero el subconsciente no está descansando. De hecho, se dice científicamente que el subconsciente nunca descansa. Obviamente, fuera de que el ser humano ya muera,
Es el único momento donde el subconsciente entra en un estado de descanso. De manera que tomando en cuenta esas informaciones de que el ser humano llega a una etapa que descansa. Fíjese lo interesante de esto. Vamos primero a hablar de cómo se produce el sueño humano. El humano, el suyo y el mío, donde Dios tiene que ver porque Él lo creó. Pero no en el contexto que cada vez que alguien sueñe, Dios le está hablando. No, porque es algo normal de nosotros los mortales. De hecho, los seres celestiales no sueñan. Y yo sé que ustedes saben esa información. ¿Por qué no sueñan? Porque no tienen la estructura como nosotros la tenemos. No tienen esa composición. Nosotros tenemos una composición antropológica. Eso es lo que nos permite soñar. Los ángeles no tienen conciencia. ¿Por qué no tienen conciencia? No tienen subconsciente. Porque la conciencia y el subconsciente es parte del alma. Y los ángeles no tienen alma como nosotros. Okay. Me sorprendió esa afirmación de que no tienen conciencia. Pero para estar más claro, ¿cuál es la definición de conciencia? Conciencia es esa parte del ser humano que te dice lo que está bien y lo que está mal. Sí. Tiene la función como de un juez. Por eso Pablo dice que hay personas que tienen la conciencia cauterizada. Cuando se dice cauterizada es que la conciencia no lo reprende, no lo corrige, no le dice, mira, esto está mal, no lo haga. Entonces esa es la conciencia. Esa es la parte de la mente, ¿eh? Porque la mente tiene varias partes. Por ejemplo, hay una parte de la mente que es la que guarda información a corto plazo y hay otra parte de la mente que guarda información a largo plazo. Pero hay otra parte de la mente que se llama subconsciente y cada una tiene una función. La misma parte subconsciente, que esta parte que no duerme los sueños. ¿Qué pasa cuando nosotros en los sueños nos podemos mover? ¿Eso tiene algo de expresión? ¿O es simplemente otra habilidad de ser humano? Cuando te puedes desplazar así por sueño, con totalmente control de las decisiones que tú tomas y todo. Antes de dar respuesta, quiero aclarar que dije que los ángeles no tienen ¿qué? Conciencia. Ellos tienen mente que es diferente, pero su mente, para que nos entendamos, porque recuerden que hay que estar claro en algo. Algún tipo de palabra hay que utilizar en el mundo de los mortales para identificar la naturaleza biológica. Recuerden que Dios tiene que basarse en nuestro lenguaje, no en el lenguaje celestial, no en el lenguaje divino. Si Dios se basara en el lenguaje de Él, nadie va a entender. Por eso, ¿qué es lo más cercano a pensar, a procesar información que se puede decir? Los ángeles tienen mente, pero no que su mente tiene los mismos elementos que la nuestra, porque nuestra mente gira alrededor de la palabra alma, pero los ángeles no tienen alma, por eso no tienen subconsciente, por eso si no tienen subconsciente no pueden dormir, porque la parte que trabaja mientras estamos descansando es la parte del subconsciente. Como no tienen alma, no tienen emociones. Esa parte tenemos que entenderla. Déjenme explicarlo de esta forma, para que podamos entenderlo un poco mejor. Vamos a establecer guardando distancia. Pero como ustedes ya manejan esa área hasta cierto punto, porque en la escuela se le habla de zoología y en ese sentido se le habla de los animales. Sí. Recuerden que los animales se mueven por instinto. ¿Qué significa esto? Los animales no tienen emociones. Sin embargo, ¿por qué un animal, cuando ve su cría, está a la defensiva cuando otro animal le quiere hacer daño? Porque esa información está plantada en su ADN. Por eso decimos que se mueve por instinto. Es como una programación que está en su mapeo, que Dios insertó en ese animal para que cuando vea ciertos movimientos en contra de su cría, tiene un mecanismo de protección. Pero no fue porque el animal pensó, no es porque el animal le duele, hablando emocionalmente, de que se le haga un daño a su cría, porque no tienen emociones. Entonces, en ese contexto, podemos aplicar el término de que los ángeles, aunque no tienen emociones como tal, pero la Biblia dice que ellos anhelan. ¿Por qué anhelan? Porque anhelan es el término más cercano para decir que ellos quisieran participar de ciertas cosas que tienen que ver con la redención, pero su naturaleza aniológica no se lo permite.
porque hay cosas que para participar de la redención hay que tener una naturaleza antropológica o, dicho de una manera más práctica, ser un humano. Ejemplo, para que nos entendamos. Porque usted y yo sentimos la presencia del Espíritu Santo. Porque tenemos una parte de nosotros. Para ello, hablando de nuestro espíritu. Los ángeles no lo tienen. Porque usted y yo somos instrumentos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, a través de nuestro espíritu, puede operar los dones. Los ángeles no lo pueden hacer porque no tienen esa parte. Por eso decía que ahí es donde se aplica, que dice la Biblia, ellos anhelan, pero hay cosas que aunque anhelan, no pueden participar de ellas. Entonces, volviendo a la mente, volviendo a las emociones, como tal, ellos no tienen emociones como nosotros los mortales. No la tienen. Ahora, ¿por qué anhelan? Porque tienen una mente. Al tener una mente, ellos piensan. Y como piensan, como quieren agradar al Padre al máximo y al Hijo, ellos quisieran participar en todo. Porque lo mueve su deseo de hacer la voluntad eternamente del Padre y del Hijo. Si el ángel de Dios claro. Les preguntó fue Un tendón. un tendón. Vamos a explicar esto. Bueno, antes de dar la respuesta a la pregunta de Maura, ¿alguien va a tener alguna otra pregunta? Por la parte de no tener conciencia de nuestro... Recuerden que la conciencia es lo que actúa como juez en el ser humano, Sí. y ya los ángeles fueron sujetos por la eternidad al Hijo. Entonces, por eso, ellos tienen una misma línea de pensamiento. Y me podría... Una línea de pensamiento que obedece a estar sujeto al Hijo por la eternidad. En este caso estoy hablando de lo que no se revelaron. sí. Entonces, ¿cómo? Incluso, de hecho, la Biblia dice que fueron sujetos al Hijo. El término sujeto, eso es lo que implica que aquellos que voluntariamente no se revelaron, entonces el Padre los sujetó al Hijo por la eternidad. En el contexto que ya ellos no tienen líder del río, no lo tienen ya. Porque el mismo hecho de no revelarse, eso le permitió al Padre entonces sujetarlo por la eternidad. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Cuando nuestro cuerpo sea transformado, eso es lo que el Padre va a hacer. Nos va a sujetar al Hijo por la eternidad. Y ya en nosotros, en ese contexto, por el hecho de voluntariamente aceptar y servirle a Cristo, le damos en cierto modo el permiso al Padre de que cuando este cuerpo sea transformado, seamos sujetados por la eternidad, Hijo. Entonces, ¿de qué manera vamos a ser sujetados por la eternidad, Hijo? Bueno, cuando este cuerpo va a ser transformado, al igual que aquellos ángeles que no se revelaron, el elemento de que de libre albedrío va a desaparecer en nosotros. ¿Qué sentido tiene? Que seamos sujetos por la eternidad, Hijo, y que podamos seguir tomando decisiones. No tiene sentido. Pero reitero, no es que Dios nos va a forzar a que nos sujetemos, es que el hecho de nosotros mismos haber decidido servirle al Padre a través del Hijo, le estamos indicando al Señor que estamos en la plena disposición de servirle por la eternidad. En ese contexto. Antes de Esther, vamos entonces a dar la respuesta a la pregunta de Maura con relación al hecho cuando el ángel luchó con Jacob. Lo primero es que los seres celestiales, cada vez que uno de ellos, incluso muchas veces podían bajar varios juntos, bajaba al mundo de los mortales, no lo hacía por su propia cuenta. Para ponerle en perspectiva lo que estoy diciendo, no alguno decía allá en el cielo, yo quisiera como ver cómo está la tierra, yo quisiera bajar a Jerusalén. No, cada vez que uno de ellos se desplazaba de el tercer cielo a la tierra o a cualquier otro punto de la creación, porque podía ser a un lugar del segundo cielo, no necesariamente aquí a la tierra. Lo hacía porque el Padre lo enviaba a una misión. De ahí es que viene el nombre de ellos.
Porque decía, así como hablar de la mente de los ángeles, había que buscar una palabra en el mundo de los mortales. Asimismo, hubo que buscar una palabra para designar la función que ellos hacían. Y las dos palabras equivalentes para esa función, ¿cuál era? La hebrea es malak y la griega es ángelos. Algunos dicen ángelos, otros dicen ángelos, pero al se me da cuenta, ambos o todos los términos significan mensajero. En otras palabras, cada vez que un ser de eso desciende del tercer cielo, viene a la tierra, es porque Dios lo manda con una función. Y no pueden extralimitarse de esa función. No lo hacen. Ahí es donde entra el caso de Jacob. ¿Por qué el varón luchó con Jacob como un mortal? El varón no luchó en su cuerpo angelical. Luchó en una angelofanía. En otra palabra, ¿qué es una angelofanía? Es cuando un ser celestial adapta, no adopta. Porque si decimos que adopta, es porque toma un cuerpo mortal. No, él adapta su cuerpo al mundo físico. Que él toma forma como si fuera un humano. Y al tomar forma como si fuera un humano, dentro de esas reglas que implica la angelofanía, él debe comportarse plenamente como un simple mortal. Por eso vamos a encontrar casos de ángeles que comieron. La gente dice, ¿cómo comieron? Sí, porque en la angelofanía hay que comportarse como un mortal. Y ahí es donde entra la lucha con Jacob. Él debía luchar con Jacob como si fuera un mortal, en igualdad de condiciones. Y por eso fue que Jacob pudo sostener al varón y ya el alma estaba rayando. ¿Por qué dijo a Jacob por soltar? Porque la orden que le dan a ese varón era que antes de que el alba concluyera de rayar, tenía que regresar al tercer cielo. Porque sería ilógico pensar y razonar de que un simple mortal va a poder con un ser celestial. Es imposible. Ahora, cuando se da la angelofanía, reitero, ese ser que está en la angelofanía tiene que luchar, tiene que comportarse como un mortal. Reitero, más adelante, claro, uno va a dar más detalle de los ángeles, su naturaleza, pero eso es cuando entremos a la materia de lo que es sistemática 2, y vamos a hablar de ángeles y demonios. Simplemente cierta pincelada para que no se vayan con la duda. Volviendo a los sueños, reitero, los sueños es un proceso normal, natural del ser humano. Dios lo creó. Ahora bien, ¿cómo Dios habla a través de un sueño? Aquí viene lo interesante. Al igual como pasa con la visión física espiritual, así mismo pasa con los sueños. En otra palabra, así como Dios puede darle a alguien una visión física espiritual, también el enemigo puede darle una visión física espiritual. Ya ustedes recuerdan por qué. Habíamos dicho porque la visión física espiritual, simplemente Dios toma el proceso normal del cerebro de proyectar informaciones. Sí. Así mismo pasa con los sueños. Dios utiliza el proceso normal. ¿Cuál es el proceso normal? Cuando usted está dormido, hablando de su cuerpo físico, el subconsciente, dicen de una manera llana los expertos, es como si él empieza a devolver la cinta de todo lo que uno durante el día estuvo pensando. Así es que se produce el sueño. ¿Qué hace Dios? Dios viva en el subconsciente esas informaciones que tú tienes donde en tu memoria a largo plazo. ¿Te recuerdas que yo le decía que la memoria tiene varias partes? Cuando cuando Michelle hizo la pregunta de la conciencia. Y voy entonces con la memoria a corto y a largo plazo. La memoria a corto plazo es la que en el momento, como usted está recibiendo las informaciones. La memoria a largo plazo es la que, después que la memoria a corto plazo procesa las informaciones, ella las recibe y la guarda. Ahí es donde entra el subconsciente. El subconsciente, para que el ser humano sueñe, se nutre de la memoria a largo plazo, de las informaciones que ella tiene guardadas. Y eso es lo que hace Dios. Dios toma de esas informaciones que van acorde con lo que Él quiere mostrar del ser humano. Por eso es que el inconverso Dios le puede dar sueño, porque no es que el Espíritu Santo está dentro de esa persona que va a soñar. No, Dios simplemente usa esas informaciones que están ahí almacenadas en la memoria a largo plazo. Por eso el faraón
siendo un rey pagano, Dios le dio el sueño de los 7 años de abundancia, de los 7 años de escasez. Nabucodonosor, siendo un rey pagano, Dios le dio varios sueños. Aparte del sueño de la estatua que habla de diferentes imperios, dio 2 sueños, porque le dio el sueño del árbol, ustedes recuerdan, el árbol frondoso, donde el vigilante desciende y corta el árbol, hablando de que Dios iba a anunciar a Nabucodonosor. Por eso vemos en la Biblia gente que no era creyente, que Dios le dio sueño, porque en el sueño el Espíritu Santo no tiene que estar dentro de nadie, porque simplemente se utilizan las informaciones que están en la memoria a largo plazo. Y diría, y si no hay información de lo que Dios te quiere hablar en la memoria a largo plazo, eso es simple. El mismo procedimiento que Dios utiliza con la visión físico-espiritual, Dios planta esa información simplemente en el subconsciente. Y así te pueden hablar a través del sueño lo que Él te quiere decir. Pero necesariamente Dios no tiene que estar dentro, o el Espíritu Santo no tiene que habitar dentro de esa vida. Por eso, tanto al inconverso como al creyente, Dios le puede hablar a través del sueño. Ahí se cae la teoría que algunos dicen que Dios no le habla al pecador, pero Dios le habla. El problema es el método que él utilice, porque no puede utilizar cierto método con ellos, pero puede utilizar el método de la visión físico-espiritual, utiliza el método del sueño también. De manera que así Dios reveló a esos hombres a través del sueño. Si alguien tiene alguna pregunta para que entonces continuemos, Esther y después Michael. Mi pregunta era la anterior, de que si cuando uno se puede mover en el sueño, voluntad propia, si eso tiene algo especial, no simplemente viene a ser otra herramienta de ser humano. Se pueden dar varios factores. Se puede dar factor, un proceso normal del ser humano, pero muchas veces también hay un factor espiritual que lo provoca. Déjeme explicarle, ir un poco más profundo de cómo la tiniebla le da un sueño a un cristiano. Que ahí es donde entra el factor espiritual, donde uno lucha en el sueño y quiere moverse. Aunque también dentro del sueño físico es algo natural que el ser humano en un momento dado quiera como despertar. Porque es tan fuerte lo que está soñando, y no es porque sea una pesadilla, y no es porque Dios le esté hablando, que se activa un mecanismo de defensa, para que nos entendamos. Porque Dios puso un mecanismo de defensa en el subconsciente para esos momentos, porque hay mucha gente que ha sido tan intenso el sueño, que sabe que le da un paro cardíaco y muere en el sueño. Por eso Dios puso un mecanismo de defensa dentro del mismo subconsciente, para que él, cuando sea tan intenso el sueño, trate de despertar a ese ser humano, el mismo subconsciente. Por eso te digo que es un proceso normal, pero también se da dentro de lo espiritual. Por eso es que es complejo lo que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros ignoramos, o la mayoría de los creyentes ignoran cómo Dios nos hizo. ¿Sabe? Colocar un mecanismo de defensa para que cuando el sueño sea tan intenso, un sueño normal de la vida, que no tiene que ver, Dios no está ahí, ni tampoco la tiniebla, que el subconsciente te despierte, que se active una alerta en tu cerebro. Es increíble. Sí. Esa pregunta mía deriva porque una vez yo estaba soñando. ¿Has escuchado el término de parálisis del sueño? Sí. A mí una vez me dio como una parálisis del sueño, pero fue terrible. Eso fue terrible. Se sintió tan real así que yo sabía que era un sueño, pero como que yo estaba viendo como el alrededor de la casa. Desde la casa estamos viendo cosas. Pero yo sentía que todo el mundo estaba dormido, entonces yo quería salir del sueño, pero yo no podía. Pero yo estaba completamente consciente. Yo estaba tomando decisiones, yo sentía todo. Entonces, antes de darme la segunda parte, que le decía también que eso también ha producido toda una situación espiritual. Solamente mencioné la física. En el sentido de la espiritual, fíjense lo interesante de todo esto. Cómo las tinieblas le da un sueño, vamos a dividirlo en 2 partes. Al creyente y al no creyente. Porque estamos hablando de la revelación, pero el sueño es parte del método que Dios usó. Pero no está de más dar un toquecito. Y más ahí de la pregunta que hizo Esther. Empecemos con los inconversos. Vamos a hacer 2 subdivisiones con los inconversos. Porque
hay un inconverso que está poseído y hay otro que no está poseído. Pues hablemos primero del poseído. En el poseído, sí, las tinieblas desde adentro manipulan su consciente, porque ese inconverso está poseído. Poseído es que una entidad o varias entidades habitan dentro de ese ser humano. Pero en el inconverso que no está poseído, ¿qué es lo que hace la tiniebla? Que desde afuera, pero una cercanía, tiene que estar muy cerca, porque no estamos hablando de visión. Recuerden que la visión física y espiritual, lo que se manda es darle el fuego a la mente. Aquí no. Aquí, en el sueño, la entidad tiene que estar muy cerca del individuo. Les voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. Ustedes han visto que usted está cerca de algo, no chocarlo con ese objeto, y usted lo siente. Sí. Pero el asunto del tacto. ¿Lo han visto? Por eso es que en el sueño la entidad necesita estar cerca. Déjenme usar el término y acuñarlo, porque tengo que usar un término que ustedes me entiendan. Pero es como si fuera a ser un tipo de conexión espiritual. Y por eso necesita estar la entidad muy cerca. Porque ya que no está dentro, a diferencia del inconverso que está poseído, necesita desde afuera estar lo más próximo a esa persona para que a través del contacto haya como una conexión espiritual. Déjenme usar la palabra que ustedes conocen para que tengamos la idea clara. Es como abrir una puerta a lo espiritual. Y ahí es donde la entidad puede influenciar desde afuera el subconsciente para manipularlo y que esa persona sueñe lo que él quiere que se sueñe. Y así mismo lo hace con el creyente. Como él no puede entrar en el creyente, no puede entrar, y te diría, pero él puede entrar en el inconverso, no necesariamente, porque hay ciertas condiciones, no es un tema de demonología, porque cuando entremos a teoría sistemática 2, vamos a ampliarlo más. Pero hay ciertas condiciones en el inconverso que deben darse para que la entidad entre. No es como la gente lo presenta. Si no, todos los inconversos tendrán endemoniados. Por eso, hasta que esas condiciones no se den, en el inconverso usa ese proceso. En el creyente, como él no puede entrar bajo ninguna condiciones, porque Cristo habita en el creyente, usa ese mismo mecanismo de estar lo más próximo al cuerpo físico. ¿Notaron? Dije cuerpo físico del creyente, al cuerpo físico, para a través de estar más próximo, hacer lo mismo con el inconverso que no está poseído, hacer una conexión espiritual. Y desde esa conexión espiritual, transmitir dicha influencia al subconsciente. Y así viene el creyente haciendo un sueño y cree que Dios le habló en ese sueño, pero no fue Dios. De ahí la importancia siempre también del discernimiento del espíritu. Maura. Yo recuerdo que era una creyente. Yo casi no podía dormir, porque me soñaba muchas cosas raras. Y esas cosas me daban miedo y yo no dormía casi. Era un ataque del enemigo, yo no podía dormir. Hasta que un día yo fui a una integración y una persona se me hace que podía, y esa persona no sabía lo que estaba pasando por mí. Y me decía, de parte del Señor, el Señor me decía, entrégame tu sueño. Cuando te vayas a acostar, entrégame tu sueño. Y desde ese día, sentía ni miedo, ni temor. Y cuando tú no duermes, todas las noches, tú puedes caer en un problema mental. El enemigo te puede arrojar, tú puedes caer en locura o desequilibrio mental. Sí, se puede dar caso. Oye, yo tengo una pregunta en ese mismo tema. Y es que, ¿qué usted opina sobre la persona que relaciona ciertos elementos para interpretar un sueño? Por ejemplo, puede darse una serpiente, una carne, lo relacionan con algo en específico. Lo primero es que esto es bíblico, hacerlo de esa manera. Porque en la Biblia los elementos no van a variar. Estoy diciendo desde el punto de vista bíblico. Ahora, donde es peligroso es interpretarlo fuera del marco de la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia, vaca flaca, ¿qué simbolizó? Un tiempo de escasez, un tiempo de hambruna. De manera que desde esa perspectiva bíblica, tomando los elementos, como la Biblia lo proyecta. Ahora, el problema es que la mayoría de la gente lo hace como lo hace el que no es creyente.
Sí. que son cosas diferentes. Así como Dios habla a través del sueño, pero también hay un don de interpretar el sueño. Eso lo vemos en José. Y no necesariamente el que sueña que Dios está hablando también tiene el don de interpretarlo. Hay que tener cuenta con eso. De manera que, reitero, en el orden de la Biblia, por ejemplo, ¿qué representa el agua? Sí, pero a veces no representa vida, a veces representa persecución, presenta tempestad. En Apocalipsis, cuando habla de la bestia estampada sobre el mar, ahí presenta persecución, problemas, conflictos. No siempre representa vida, no siempre representa la palabra, porque en la Biblia el agua representa muchas veces la palabra, otras veces representa el Espíritu Santo, pero otras veces no representa nada bueno. Por ejemplo, eso se ve también en Génesis. Las muchas aguas no te negarán. Ajá, ¿qué dice ahí? Las muchas aguas no te negarán. El problema, dificultades. Yo reitero, hay que tener cuidado que aunque usted vaya a la Biblia y quiera aplicar los elementos como se interpretaron en la Biblia, aún así es un riesgo. Lo ideal sería que si usted no tiene el don de interpretar el sueño, no se puede interpretar sueño. Hay personas que siempre se vienen soñando contigo cosas y sin tal sueño no se cumple. Por eso fue que le expliqué cómo el enemigo da los sueños. El enemigo le da un sueño cristiano, ¿para qué se lo da? Es para confundirlo. Para que el creyente crea que Dios le está hablando, le está mostrando algo. Sí, y muchos piensan que Satanás da sueños como malignos solamente, que son malos, una locura, pero muchas veces lo presenta en forma de luz, Claro. confundir, como ustedes están mencionando. Pero hay sueños, si somos el sueño vino de Dios, hay sueños que llegan a nuestras vidas que uno tiene muchas veces que atrás y reprender porque no vienen de Dios. Queremos aprovechar la ocasión y saludar a nuestra hermana Marianela Bernabé Cuello, que nos reporta que está escuchando la clase por la aplicación. Si tiene alguna pregunta, mi hermana, lo puede enviar en nota de voz. Así que bendiciones, mi hermana, y gracias por estar en sintonía. Yo sé que el tema de los sueños está bueno y genera muchas inquietudes. Sin embargo, tenemos otros elementos que queremos abordar. Hablemos del éxtasis. El éxtasis, algunos incluso lo pueden confundir con el sueño, porque es tan parecido, pero el éxtasis es como que tú sabes que estás despierto, pero tu parte consciente se desconecta del mundo físico. No es que tu parte consciente está descansando. Dije, es como que hay una desconexión. Tal punto que tú crees que estás soñando, que tú crees que lo que está pasando en ese momento, lo que se te está mostrando, tú crees que es un sueño, pero tú no estás soñando. Es como si tú estuvieras soñando. Porque ¿cuál es la diferencia del sueño? En el sueño la parte consciente del ser humano está descansando, pero en este caso no se trata de que está descansando, es que se desconecta de la realidad y se conecta al momento que está viviendo, al momento espiritual. Entonces, el éxtasis es un nivel más profundo. Claro que sí. Estamos hablando de niveles, así como pasa con la visión. Generalmente tú ves en la Biblia mucho que habla de sueño, pero de éxtasis, muy pocas veces. Claro, no vamos a confundir con el hecho de una gente que esté sonámbulo. Son dos cosas diferentes. Para que no vayan ahora a pensar que yo estoy hablando de sonámbulo. No. De un sonámbulo espiritual. No. Estoy hablando de éxtasis. Éxtasis, la persona está consciente de todo lo que está sucediendo, todo lo que él está viviendo. El detalle es qué tan similar en cierto aspecto, en ciertos elementos como el sueño, que la persona cree que lo está soñando, pero no lo está soñando, lo está viviendo en el momento, ya sea que lo está viviendo porque se le está mostrando todo eso, o lo está viviendo en tiempo real. Por eso decía que muy rara vez usted encuentra eso en la Biblia. De hecho, para descifrarlo muchas veces hay que terminar el éxtasis, muchas veces. De tan fina que es la línea entre el éxtasis y el sueño.
Reitero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el sueño muchas de las funciones del ser humano están descansando. Entre esas funciones o esa parte que están descansando está la parte consciente. Pero en esta no hay ninguna parte descansando, todo está activo, todo. Lo único es que hay una desconexión. Por eso algunos llaman, cuando se habla de esta, se le llama un trance. Es como salir, estando en tu propio cuerpo, es como salir de la realidad del mundo físico y conectarte al momento de lo que se te está mostrando. Es el éxtasis, en realidad. Ok, ¿qué pasa con esos espacios en tu vida donde hay escenas que tú dices, yo la viví, o esto yo me pasó, o esto yo lo viví? Bueno, ya es una pregunta que no tiene nada que ver ni con sueños ni con éxtasis, sino en el área psicológica. Antes de darle una pincelada, vamos a ver, mi hermano Misael, que creo que va en la misma línea de esa pregunta. Sí, esto que usted está diciendo, tengo entendido que es un déjà vu. Algo que usted siente como que vivió, ¿verdad? Eso viene siendo como un déjà vu. No tengo que abundar porque tanto Misael como Estel básicamente dijeron lo que yo iba a explicar. Pero concluimos con el éxtasis. Ahora entremos a una de las palabras más manejadas en el argot profético y más mal entendida dentro de ese mismo escenario. Reitero, vamos ahora con una de las palabras más manejadas dentro del ejercicio profético y en cierto modo es una también de las más mal interpretadas. Me refiero al rema. No estoy hablando de logos, estoy hablando de rema. Claro, el rema es parte de la revelación, pero el rema tiene una función específica, así como el sueño. El rema tiene características específicas, así como el sueño tiene sus propias características, también el éxtasis, también la visión, también el rema la tiene. Cuando hablamos de rema, antes de darte la oportunidad, estamos hablando de palabra revelada. Bueno, eso decía que se usa bastante en el ejercicio profético, pero al mismo tiempo es muy mal interpretada, porque muy pocas personas entienden que el rema descansa sobre la base de informaciones que nunca han llegado a tu cerebro. Por eso retomo lo que hablaba de memoria a corto y a largo plazo. Recuerden que les decía que la memoria a corto plazo recibe la información, la procesa, luego esa información va a la memoria a largo plazo donde se guarda. En otras palabras, cuando hablamos de rema, no existe nada, no hay nada que tenga que ver con esa palabra que Dios te va a dar, para que nos entendamos. Desde el vientre de tu madre hasta el momento no existe ninguna información en tu mente que tenga que ver con rema, ninguna. Y te diría, ¿por qué hablar el bien de tu madre? Porque ustedes saben que científicamente los niños desde el vientre de su madre tratan de recibir informaciones. Por eso se llama palabra revelada, rema. ¿Qué es lo que significa? Voy con Maura y después con Esther. O sea, es como que en ese momento el Señor te revele algo profundo de la vida de él, algo que pasó en su vida, a lo mejor cuando estaba pequeño, o tú no tenías contacto con él ni nada, cosa que a él acá ya había borrado mi memoria tenía, en cierto modo, y que Dios ahí para mí te la revela. Claro está, que eso que te está diciendo, entonces tiene una vinculación dentro de lo que es el rema con el don de palabra de ciencia, aunque el don de palabra de ciencia, aparte de esa área que tiene que ver con el rema, abarca otros elementos que más adelante voy a tocarlo, cuando estoy hablando de eclesiología, que ahí habla de los dones. Porque claro, estamos hablando de cosas que nunca llegaron a tu mente. Perdón. Pero no solamente, escúchame, no solamente en situaciones. No, eso se da dentro del marco del texto sagrado. Que de hecho ahí es donde más se da, en realidad. Hay personas que malinterpretan lo que yo que me estaban dando un rema de Dios y empiezan a decir cosas que todo el mundo sabe. Obviamente, escúcheme aclarando,
no tiene que ver con lo que la gente sabe, pero involucrando al mismo emisor o al mismo mensajero para que nos entendamos. En otras palabras, ¿qué sentido tiene que yo decir un rema de algo que ya yo sé? No es rema entonces. Puede saber alguien más que esté ahí. No, estoy hablando del vaso, estoy hablando del instrumento. De ese es que estoy hablando, que no tiene ninguna décima, centésima, milésima de esa información en su memoria a largo plazo, ni en su memoria a corto plazo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay informaciones que nada más se quedan en la memoria a corto plazo y no logran guardarse en la memoria a largo plazo. No está en ningún lado, en ninguna parte de tu memoria, no existe. No existe. Y viene Dios entonces a través de una comunicación entre su espíritu y mi espíritu, trae esa palabra revelada. Este es el rema. El rema no es tan común. No, es común como la gente, entre comillas, lo ha presentado. Volvamos a la primera clase. Cuando hablamos de la etimología de la palabra revelación, decíamos que se usa el sustantivo de velar, se usa la palabra latín revelatio, se usa la palabra griega apocalusis o apocalipsis. Decíamos que era quitar el velo. Entonces, ¿cómo se puede entender que si te están dando algo que ya tú lo tienes, no es revelación? Que ya te lo tienes en tu mente, que se te haya olvidado. Sí, pero que ya está en tu mente. Y el rema consiste que no existe ni en tu memoria a corto ni a largo plazo, ni una décima, centésima, milésima información de eso. No existe. Por eso, el mensaje de rema es muy propio, que no lo voy a detallar, porque cuando voy a dar una pincelada más tarde, cuando hable de la profecía, es parte del mensaje de un profeta. El rema es una comunicación entre el Espíritu Santo y tu espíritu. El Espíritu Santo le da la palabra a tu espíritu y tu espíritu le da la palabra a tu alma. Esa es la combinación que se da en el rema. Pero eso no tiene que ver con el sueño, porque el sueño tiene su propia característica. O sea, que el rema va ahí mismo, porque ahí mismo. Ahí mismo, tiempo real. Escuchar, dice Isaac, claro. Tiempo real. Sí, porque Dios te puede Sin retraso de 35 segundos de la transmisión. Algo que tú no sabes. Se tiene para revelar lo que tú no sabes. De nada te pasa por la mente. Pues ya, ahí no se puede llamar como rema. No, porque el rema, reitero, el rema tiene esa otra característica, que hay una comunicación en tiempo real entre el Espíritu Santo y tu espíritu. Y el Espíritu Santo le da la información a tu espíritu y tu espíritu se la da a tu alma. Y esa palabra, ¿sabe dónde llega? Llega a la parte intelectual del alma. Y la parte intelectual del alma la procesa, entonces sale a flote. Mientras que en el sueño no. En el sueño simplemente Dios utiliza el mismo proceso natural de la vida. Yo iba a decir que rema, si una persona te dice que tuvo un rema en un sueño, entonces sería un caso muy raro o inexistente que haya un rema en un sueño. Recuerden que todo es revelación, pero la clasificación depende de la misma característica de cada una de esas acciones que son parte de la revelación. En el caso del sueño, ¿cuál es la característica que tiene? Que Dios utiliza un proceso humano. Sí. En el caso del rema, tiene dos características. Número uno, decía Maura, se da en tiempo real. Ahí, en tiempo real. No te lo dan ahora para que tú digas después. Ahí, en el escenario, en tiempo real. Pero aparte que sea en tiempo real, hay una comunicación en el mismo tiempo real entre el Espíritu de Dios que se lo transmite a tu espíritu y a tu espíritu a tu alma. Por eso no se va a dar un rema en un sueño. ¿Cómo le llamaría, pues, por ejemplo, si en ese momento yo escucho algo que me dice ahora mismo, muy audible, un ejemplo, pero eso que te ponga de ejemplo, pues yo voy a chocar con eso? Interesante, porque eso no es rema. Déjame explicarte por qué no es rema. Más adelante hay un elemento dentro de la revelación que se llama, por cierto, voz audible. Y hay otro elemento que se llama profecía, que tiene sus propias características. ¿Por qué no es rema? Porque el hecho que a ti te digan algo al oído, como tú dices, que te en voz, porque ese es el problema. Tú mencionaste voz audible. ¿Ve la diferencia?
Tienen que prestar atención en lo que se está mencionando. Voz audible. El rema no es voz audible, porque el rema es que el espíritu le habla a tu espíritu y tu espíritu a tu alma. En la voz audible, ¿por qué se llama voz audible? Porque tú la escuchas con tus oídos, con el sentido del oído. Tú la escuchas, por eso no es rema. Así que, como el mundo físico. Exacto, gracias, Michael. Dios te habla al oído, por eso se llama voz audible. Audible es que tú la escuchas. Por eso, aunque aparentemente te dan información que tú antes no la tenías, pero por el proceso como te llega, no es rema, es voz audible. Por eso que es bueno identificar las características de cada medio que Dios usó para traer la revelación. Y eso es lo que nos permite poder hacer un cotejo de las cosas en la Biblia. Por eso que la gente confunde, cree que rema es todo, cree que profecía es todo, porque hay que fijarse en las características propias de cada elemento. Noten que yo le hago siempre el señalamiento y le digo, el sueño se da de esta manera, la visión se da de esta manera, el éxtasis se da de esta manera, en este caso, el rema de esta manera, para que vean cuáles son las características. Y cuando ustedes tengan un tipo de experiencia, puedan decir, no, esto fue un sueño, no, esto fue un éxtasis, no, esto fue un rema, esto fue un sueño, esto fue una visión, o fue una visión físico-espiritual, o fue una visión de transportación parcial, o fue total. Por eso que le explico, hago énfasis en esa característica propia, para que no haya confusión. Ok. Entonces, estamos claros con el rema. Ya sabemos esas dos características que son propias del rema. Sí. Aunque una de ellas se puede dar en otro caso, pero estoy hablando que el rema tiene esas dos características, básicamente. El espíritu se comunica con tu espíritu y tu espíritu con tu alma, pero se da en tiempo real. Aquí, en el escenario. Por ejemplo, estamos aquí dialogando y de repente tú dices, yo como rema. Y en tiempo real. Si no hay otra pregunta o aporte con el rema, hablemos de el logos. El logos, no el logo. Se pronuncia logos. Con cima al final. Cima es una S en griego. Okay. Por eso se dice logos. Que tiene que ver con palabra escrita. ¿Ve la diferencia? Mientras rema es palabra revelada, el logos es palabra escrita. Por eso podemos hablar como logos en ese sentido, todo lo que es el contenido del Antiguo Testamento y el contenido también del Nuevo son logos, palabra escrita. Bueno, Juan, se dice a Juan que escriba. Entonces, eso es palabra escrita y fue logos. Entonces, mayormente, las cartas fueron totalmente logos. Aunque claro está, se narra experiencias de sueño, un ejemplo, sí. Hablando del Nuevo Testamento, porque el sueño de José, eso es logo, pero hay un sueño ahí. Por eso que la palabra escrita lo abarca, exceptuando el rema. Recuerden que todo lo estamos hablando bajo el marco de cómo nos llegó la Biblia, de cómo se recopiló la revelación de la Biblia, para que no vaya a confundir una cosa con la otra. Estoy hablando, cuando hablo de visión, hablo de cómo llegó la revelación del contenido del texto. Cuando hablo de sueño, es así, hablo de eso. De manera, el logos es todo lo escrito. Todo lo escrito. ¿En qué sentido? Donde Dios le indicó a través del Espíritu Santo que escribieran. Pero muchas de esas cosas también eran visiones que luego se escribieron. Eso es luego palabra escrita. Pero en el Nuevo Testamento hay un elemento que se aplica a Cristo como el logos. El logos es a Cristo como la palabra que se encarnó. De manera que ya hablamos de logos, hablemos de voz audible. Muy pocas personas en el Antiguo Testamento Dios le habló, estoy hablando audiblemente. ¿En el Antiguo? Sí, a muy pocas personas. Estoy hablando audiblemente. Porque, Señor, no confunda que Dios le habla a la gente por visión. No hablo de visión. Es que le habla al oído. Eso es voz audible. Esa es la característica de la voz audible. Estoy hablando de que Dios le haya hablado. Ahora, que Dios le mande el mensaje con un ángel. Usted lo encuentra así.
muchos ejemplos en la Biblia. Vamos a separar la voz audible. Primero empecé con la voz audible de quién? De Dios. Sí. Podemos mencionar a Abraham, podemos mencionar a Moisés. La voz audible era muy común entre los profetas en el Antiguo Testamento. No era común, eso es lo que estoy explicando. Pero Escúchame, ellos se manejaban más por visiones. no solamente visión, Dios podía ponerle la palabra en la mente, en el corazón, en el sentido. Sí, Como pues muchas veces pasa con cualquier creyente. como nosotros, que Dios nos habla, pero con nuestro... Internamente, en el interior. Sí. Por eso que estoy hablando de esa característica de la voz audible que es al oído. Al oído, tú lo escuchas con el oído. No estoy hablando que te hable lo interno, o que te hable un sueño, o que te hable una visión. No, estoy hablando que al oído te hable. Ahora, Dios también puede hablarte audiblemente usando un ángel. Te manda el mensaje con un ángel. ¿Ves la diferencia? Sí. Tengo una pregunta. Que cuando Dios te habla audiblemente, la voz de Dios se adapta. En el término de que uno puede resistir a la voz así. En virtud de esa pregunta, dos elementos voy a enfocar. Número uno, Michael, ¿cuántos billones y billones, 10 billones de kilómetros? Déjame usar la palabra año luz. ¿Cuántos años luz de distancia hay entre el tercer cielo y la tierra? Y esa voz en fracción de décima, centésima, milésima de segundo llega a tu oído. Mientras que los ángeles, mira la diferencia, tienen que bajar a decirte al oído las cosas. Reitero, por eso estoy separando la voz audible en la voz de Dios y la voz angelical. La voz de Dios en fracción de décima, centésima, milésima de segundo del trono sale y llega a tu oído. Mientras que los ángeles tienen que estar cerca de ti. Pues no es lo mismo. Ahora, el segundo elemento que quiero explicarte es el siguiente. Dios toma en cuenta nuestra calidad, en tal sentido nuestras limitaciones, y todo lo que hace lo hace pensado en el grado que tú puedas soportarlo. Ok. De manera que ya sabemos que la voz audible no es internamente, sino es al oído. Por eso muy pocas personas en el Antiguo Testamento, no es que no haya más, pero estoy hablando de lo que la Biblia registra, porque recuerde que Dios a mucha gente le habló hablando de la revelación plena. Estoy hablando de la revelación parcial, lo que está contenido en el texto. Y en el Nuevo Testamento, hablando de la voz del Padre, básicamente, solamente en 2 ocasiones se escucha la voz del Padre. Una de ellas fue cuando Juan el Bautista bautizaba a Jesús. Y la otra fue en el monte de la transfiguración. Y todas giraban alrededor de Jesús. Después, ¿en qué otro momento en el Nuevo Testamento el Padre habla? Hablando de voz audible. Pero sé que está claro, mucha gente le puede estar hablando el ángel. ¿Quién sabe quién está hablando? Y todo el mundo cree que siempre es Dios que está hablando. Y el Hijo, después de la resurrección, estoy hablando de la revelación parcial de totalidad en el texto. ¿Cuántas referencias que habló el Hijo? Déjenme darme a entender. No solamente después de la resurrección, sino después de haber ascendido definitivamente al cielo. Ah, ok, ya entiendo. Reitero, ¿cuántas referencias de la voz audible del Hijo encontramos en el Nuevo Testamento después de la resurrección y haber ascendido de manera definitiva al cielo? Nada más. Y creo que el caso de Juan, porque él dice que se volvió en Apocalipsis para ver una voz que hablaba con él. Recuerden Apocalipsis capítulo 1. Ok. Pero después de ahí, ¿qué otros casos encontramos? Y te ve la gente por donde quiera, me habló, pero no es que el Hijo no le hable. Lo que estoy diciendo es que muy pocas veces tú encuentras referencia en el Nuevo Testamento. Ya hablamos de la voz audible. Por supuesto, está la voz audible, Espíritu Santo, que está constantemente hablando de la iglesia, obviamente.
Sí. Hay muchas diferencias que él habló en el Nuevo Testamento, muchas diferencias. Por ejemplo, está el caso, estoy hablando de la voz audible. Está el caso, por ejemplo, donde él dijo apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que le llamaron. Sí, en muchos casos. Saliendo ya de la voz audible, hablemos de lo que serían los elementos de la naturaleza. Yo creo que eso se explica por sí mismo. Porque Pablo le dice a los romanos que Dios entonces, en un momento dado, usó los elementos de la naturaleza para hablarle al ser humano. Dice que no hay que abundar mucho de esos elementos, porque eso está más que claro. Pero voy a cerrar, y ahí cierro ya, con la profecía. Que ahí, Michael, los profetas están ahí, uno va del Antiguo Testamento, porque Dios usó mucho ese medio del Antiguo Testamento, la profecía, para traer revelación. Pero vamos a hablar de algunas cosas que la gente desconoce en los minutos que me quedan. Porque ya la gente sabe que Dios le habló bastante a los profetas en el Antiguo Testamento. Hablemos de algunos elementos. La palabra, por ejemplo, hablando de la etimología, para profeta, es la palabra hebrea naví y la griega profetes, que obviamente se relacionan. En el caso de profetes es hablar en lugar de alguien, y naví, hombre inspirado por Dios, pero a final de cuentas hablan lo mismo en esencia. Una persona que está siendo dirigida e inspirada por Dios para hablar. Ahora, hay tres elementos rápidos que voy a tocar con relación a la profecía. Número 1, el ministerio. 2, el don. Y número 3, hay algo que se da en el ejercicio de la profecía, que tiene que ver con el mensaje de la profecía, o el mensaje profético. Me explico. Mucha gente cree que porque tuvieron una profecía, ya son profetas, no son dos cosas muy diferentes. Ahora, en el Antiguo Testamento, sí, el que profetizaba era profeta. ¿Ven la diferencia? Porque no era un don que se manifestaba, era un ministerio solamente. Ya en el Nuevo Testamento tenemos una diferencia. Tenemos un don de profecía y tenemos un ministerio como profeta. Son dos cosas muy distintas. Por eso, necesariamente, en este tiempo de la iglesia, el que dice una profecía necesariamente no es porque tiene el ministerio profético, pero sí el que tiene el ministerio profético, necesariamente una de las herramientas que tiene, ¿cuál es? El don. Pero está el tercer elemento dentro de la profecía, y es que hay un tipo de mensaje que da el profeta que es diferente al tipo de mensaje que da el evangelista. Entonces son esos tres elementos que tenemos que tomar en consideración, que más adelante vamos a ampliarlo. El punto es que vemos ampliamente en todo el Antiguo Testamento y claro, parte del Nuevo. ¿Por qué parte del Nuevo? Porque se habla de Ana, la profetisa. Bueno, tenemos las hijas de Felipe que profetizaban. Sí. Tenemos a Ana como profeta. En otras palabras, sin abundar mucho, porque esto tiene que ver con revelación parcial de cómo nos llegó la revelación también, se plasmó en la Biblia, pero el ministerio profético está activo el día de hoy, independientemente de que no voy a tocarlo ahora, porque eso más adelante vamos a ampliarlo. Así que en conclusión, si tienen alguna pregunta. Algunas personas comentan que los profetas hoy en día no... Y dicen que son falsos. Sí. ¿Qué opinas de eso? En un minuto respondo y concluyo. El ministerio profético está vigente. Hay muchas evidencias en el Nuevo Testamento. Pero aparte de eso, cuesta arriba entender que hay un ministerio que se nombra dentro de los 5 ministerios que no está vigente y los demás lo estén. Es algo como incoherente. Sería un absurdo tomar como punto de partida de que el profeta de hoy no tiene el mismo estilo del profeta del ayer para decir que este ministerio no está activo, como absurdo, imposible. Llegamos a la parte final de esta clase. Esperamos en el Señor que el próximo jueves entremos a lo que sería la parte de la inspiración y la iluminación. Así que bendiciones. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.